Macabeos 1, capítulo 14. Simón vencedor gobierna la Judea. El año 172, el rey Demetrio reunió sus fuerzas y partió para Media para reclutar allí tropas auxiliares, porque quería combatir con Trifón. Arsaces, rey de Persia y Media, al saber que Demetrio había entrado en su territorio, mandó contra él a uno de sus generales para que lo capturara vivo. Este se puso en marcha, derrotó a la columna de Demetrio y lo apresó. Se lo llevó Arsaces, quien lo arrojó en una prisión. El país estuvo por eso en paz durante todo el reinado de Simón. Este solo procuró el bien del pueblo y durante todos sus días el pueblo apreció su autoridad y su fama. Añadió a sus títulos de gloria la toma de Jope. Mandó hacer allí un puerto que le abría el camino de las islas del mar. Extendió las fronteras de su nación y fue el dueño del país. Hizo que volvieran un gran número de prisioneros. Se apoderó de Gazer, de Betsur y de la ciudadela. Retiró de allí todas las impurezas y nadie más pudo oponerle resistencia. Cada cual trabajaba sus campos en paz. La tierra daba sus productos y los árboles de los campos sus frutas. Sentados en las plazas, los viejos hablaban de la prosperidad del país y a la gente joven le gustaba ponerse vistosos trajes de guerra. Simón proveyó a las ciudades de víveres y de todo lo necesario para su defensa. Su fama llegó hasta los confines de la tierra. Devolvió la paz al país e Israel disfrutó de una gran prosperidad. Cada cual pudo sentarse bajo su parra o su higuera sin que nadie los amenazara. Habían dejado de atacarlos en su país y los reyes habían sido vencidos. Simón fue el apoyo de los humildes y de su pueblo. Como estaba lleno de celo por la ley, hizo que desaparecieran los renegados y los malvados. Devolvió al templo su gloria y multiplicó los objetos sagrados. Cuando se enteraron en Roma y en Esparta de la muerte de Jonatán, se sintieron muy apenados. Pero cuando supieron que su hermano Simón había pasado a ser sumo sacerdote en lugar de aquel, que era dueño de todo el país y de todas las ciudades que había en él, le escribieron en tablillas de bronce para renovar con él la alianza y la amistad que habían concertado con sus hermanos Judas y Jonatán. Se leyó ese documento ante toda la asamblea en Jerusalén. Esta es la copia de la carta que enviaron los espartanos. Los jefes de los espartanos y la ciudad saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de los judíos. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos hablaron de su gloria y de su prosperidad. Hemos quedado felices con su visita y así hemos registrado su declaración en las actas de nuestro pueblo. Numenios, hijo de Antíoco y Antípater, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, vinieron donde nosotros para renovar su amistad con nosotros. Ha sido un placer para el pueblo recibir a estos hombres con honor y depositar la copia de su discurso en los archivos de la nación, para que el pueblo de Esparta conserve su memoria. Mándanos hacer esta copia para el sumo sacerdote Simón. Simón mandó después a Roma a Numenios con un gran escudo de oro que pesaba más de 50 kilos para confirmar la alianza con los romanos. Al saber todo eso, el pueblo dijo: ¿cómo podremos testimoniar nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Él, sus hermanos y la familia de su padre han animado la resistencia. Vengaron a Israel de sus enemigos y le aseguraron la libertad. Grabaron pues una inscripción en tablillas de bronce que fijaron en una columna en el cerro Sión. Esta es su copia. El 18 del mes de Elul,
el año 172, el tercer año del sumo sacerdote Simón, en el patio interior del templo, tuvieron una gran asamblea los sacerdotes y el pueblo, los príncipes de la nación y los ancianos del país. Publicaron este decreto. Simón, hijo de Matatías, de la familia de Joarib, y sus hermanos se han expuesto al peligro en los continuos combates que han tenido lugar en el país. Se han levantado contra los enemigos de la nación para mantener el templo y la ley, cubriendo así de gloria a su nación. Jonatán unificó a la nación y llegó a ser sumo sacerdote, luego fue a reunirse con sus padres. Los enemigos de los judíos quisieron entonces invadir el país para devastar su territorio y apoderarse del lugar santo. Pero se levantó Simón y luchó por su nación. Ha gastado mucho de sus propias riquezas para proveer de armas a los combatientes de su nación y darles un sueldo. Fortificó las ciudades de Judá y también de Bet-sur, en los límites de Judea. En esa ciudad, que hasta ese entonces había estado ocupada por los enemigos, instaló una guarnición judía. Fortificó Jope en la costa y Gazer en la frontera con Azoto. Antes estaba habitada por los enemigos, pero él instaló allí colonos judíos y se preocupó de todo lo necesario para su sustento. Viendo la fidelidad de Simón y la gloria que quería dar a su nación, el pueblo lo nombró gobernador y sumo sacerdote, en reconocimiento a todos los servicios que había prestado y a la justicia y fidelidad que había demostrado con su nación, porque en cualquier ocasión había tratado de exaltar a su pueblo. En sus días, y gracias a él, los judíos arrojaron a los extranjeros de la provincia, especialmente a los que se habían hecho fuertes en la ciudad de David en Jerusalén, de donde hacían incursiones para manchar los alrededores del templo y profanar su santidad. Colocó allí soldados judíos y la fortificó para asegurar la defensa del país y de la ciudad. También alzó las murallas de Jerusalén. Después de eso, el rey Demetrio le asignó el cargo de sumo sacerdote. Lo nombró entre sus amigos y le concedió los más altos honores, pues se había informado que los romanos trataban a los judíos de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los enviados de Simón. La dictadura de Simón. El rey tomó en cuenta lo que pareció bueno a los judíos y los sacerdotes, que Simón fuera príncipe y sumo sacerdote para siempre, hasta el día en que aparezca un profeta digno de fe, que él comandara sus ejércitos, que tuviera a su cargo los lugares santos y nombrara a los responsables de los servicios públicos y de la administración del país, que también se preocupara de los armamentos y de la defensa de las fortalezas. Tendría a su cargo el pueblo santo y sería de todos obedecido. Todos los actos públicos del país serían escritos en su nombre, y él se vestiría de púrpura y de oro. Nadie del pueblo ni de los sacerdotes podría objetar cualquiera de estos puntos, contradecir cualquiera de sus órdenes o convocar sin su autorización a una asamblea en el país, ni llevar ropa de púrpura o broche de oro. Cualquiera que procediere de manera contraria a este decreto o violare uno solo de sus artículos sería castigado. El pueblo estimó que era bueno que Simón actuara según este decreto, y Simón aceptó. Quiso desempeñar el cargo de sumo sacerdote, de jefe del ejército y de gobernador de los judíos y de los sacerdotes, en una palabra, de ejercer el mando supremo. Decidieron que se grabaría este documento en tablillas de bronce y se las pondría en la galería del templo, en un lugar bien visible. También depositaron una copia en la cámara del tesoro para uso de Simón y de sus hijos. Déjame tu like si querés que suba los capítulos siguientes. Y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibirlos. Saludos.